¡Chavales! Iba a subir una intro relacionada con esto, pero debido a que nuestro Señor Jesucristo, el bicho, el comandante, el GOAT, el que irradia aura con el simple hecho de existir, Cristiano Ronaldo ganó la UEFA Nations League, pues qué mejor momento que ahora para decir que tiene más que merecido ganar el próximo mundial, y de esa manera los dos más grandes de la historia ya tendrían su copa. No entiendo a los tóxicos que aman a uno y odian al otro en vez de disfrutar a ambos. Nadie en la historia ha sido ni nadie será más grande que ellos. Sería un sueño que el Inter de Miami fichara al cerdo para por fin verlos jugar juntos. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Ya tenía varios meses que no había información sobre el chisme caliente entre Blake Lively y Justin Baldoni, que por si no recuerdan, la minita demandó al pibe por acoso sexual, ambiente laboral tóxico, daño emocional y angustia emocional por negligencia durante el rodaje de la película It Ends With Us. Solo que tras los abogados de Justin recién solicitar acceso a los registros de salud mental de Blake, la flaca dijo que siempre no. Mejor decidió retirar los cargos por daño emocional y angustia emocional y solamente dejar activos los de acoso sexual y ambiente laboral tóxico, ya que no quiere que ni los abogados ni el propio Justin tengan acceso a información íntima como lo es su salud mental. El problema es que como esto hizo creer a los abogados de Justin que entonces la belleza está mintiendo con que está traumada cuando en realidad no lo está, le solicitaron al juez obligara a la actriz a entregar esos informes, ya que podrían ser de gran importancia para el juicio que se llevará a cabo en marzo de 2026, el cual por toda la polémica y morbo que ha generado, seguramente también será televisado como el de Johnny Depp y Amber Trasero Candente Heard. ¡Salí en televisión! ¿Lo viste? ¡Ah, fue una estrella! Tras un pedazo de evento espectacular y digno de 17 gotis para derrotar tanto al emperador Palpatine como a su estrella de la muerte, ha llegado a nuestras vidas el capítulo 6 de la temporada 3 de Fortnite, el cual destaca por tener como protagonista al Superman del actor David Corenswet, cuya película se estrena este 11 de julio, también su perro Krito, al cual podrás invocar como arma a través de una golosina, y también nada más y nada menos que a Robin, pero a su vez añadirán habilidades similares a las de Superman, como la bendición invocador que te permitirá reponer tu escudo incluso estando en la tormenta, similar a como el kryptoniano recupera sus poderes con el sol, también la bendición sentidos agudizados que te marca a los jugadores que te están atacando, similar a la supervisión y superaudición de este animal, y por último la bendición sanador con la cual te podrás curar incluso mientras vas corriendo. Tú no eres competencia para Yoshi. Pero hablando de videojuegos, en el evento Summer Game Fest 2025 anunciaron un nuevo juego de Deadpool en realidad virtual, el cual estará ambientado en Mojo World, o sea una dimensión de bolsillo gobernada por el alienígena Mojo, a donde el chimichango será arrastrado a través de una grieta dimensional, donde no le quedará de otra más que enfrentarse a villanos como Lady Deathstrike, el demonio Mephisto y Omega Red entre otros, videojuego el cual como es clásico de Deadpool estará lleno de sangre y palabrotas, y en cuanto a su compatibilidad llegará a las gafas MetaQuest 3 y MetaQuest 3S en algún punto de 2025, pero si creen que ya terminamos con los videojuegos, Tambor lanzaron un nuevo teaser de Marvel Cosmic Invasion, el cual será un juego tipo arcade en 2D donde Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell y el Capitán América entre otros se unirán para enfrentar tanto al villano Anilus como a su ola de aniquilación, tanto en Nueva York como en la zona negativa, el cual llegará en algún punto de 2025 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC. ¿Dónde es la pelea? Viene en camino. Pero si creen que ahí acabaron las novedades sobre el Summer Game Fest 2025, Tambor anunciaron otras dos joyitas. La primera es el Resident Evil Requiem, que tendrá como nueva protagonista a Grace Ashcroft, o sea la hija de la periodista Alyssa Ashcroft vista en los videojuegos de Resident Evil Outbreak, que en el caso de Grace será una analista del FBI que será enviada a la icónica Raccoon City a investigar una nueva oleada de infecciones y muertes, específicamente al Hotel Glenwood, que fue donde su mamá fue asesinada hace 8 años. Y en cuanto al segundo videojuego, se llamará Game of Thrones Wars of Westeros, que como su nombre lo dice estará basado en la serie de HBO, donde al puro estilo de Age of Empires podremos desplegar ejércitos, construir fortalezas y mandar a nuestros guerreros a romperle el hocico a otras casas, el cual a diferencia del de Resident Evil que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC, el de Game of Thrones solamente llegará a PC. ¡Ay, qué mala onda! Y ahora sí, la noticia estelar. El actor Chris Tengo Músculos en los Músculos Edwards publicó una nota en sus redes sociales agradeciendo su etapa interpretando a Thor, pero para que tengan el contexto perfecto se las leeré tal cual, la cual dice: interpretar a Thor ha sido el mayor honor de mi vida. Durante los últimos 15 años he sostenido el Mjolnir y luego el Stormbreaker como el dios del trueno, pero lo que lo hizo realmente especial fue compartirlo con todos ustedes. Su pasión, sus ovaciones y su amor por este personaje lo han significado todo para mí. Gracias por hacer mi
mi viaje a través del UCM inolvidable, próximamente Doomsday. ¿Eso qué significa? Nota la cual para muchos parece una despedida, ya sea porque morirá en Avengers Doomsday o Secret Wars, o porque después del rumoreado reinicio del UCM Thor será interpretado por un nuevo actor, o en todo caso por la enfermedad que le diagnosticaron que le hará perder la memoria a temprana edad, y tiene pensado retirarse de la actuación en unos cuantos años, o algunos más pasados de porros creen que invertirá papeles con Deadpool y ahora el chimichango no preguntará por qué estaba chillando Thor, sino más bien Thor preguntará por qué estaba chillando Deadpool. ¿Por qué estaba chillando Thor? Pero esperen, antes de entrar en estado alarmista, esta nota en vez de ser una despedida más bien podría ser un homenaje a que recién cumplió 15 años interpretando al dios del trueno. También a su vez hay otros que creen que esta es una negociación indirecta similar a la que hizo Tom Holland hace unos años, diciéndole a la prensa que no piensa volver a interpretar a Spider-Man una vez que cumpla 30 años de edad, pero eso más que nada fue para meterle presión tanto a Sony como a Marvel para que le dieran una nueva trilogía arácnida y un contrato más jugoso, por lo que en el caso de Chris también podría ser una negociación indirecta para meterle presión a Marvel para una posible Thor 5. ¿Y qué creen? El insider más confiable de todos, Daniel RPK, recién reveló que Marvel ya le dio luz verde a esta película y tienen pensado estrenarla en la primera fase de la próxima saga, la cual asegura que ya no será dirigida por Taika Waititi, y en cuanto a la historia de momento aún no se sabe nada debido a que aún está en fases muy tempranas, pero si nos basamos en la escena postcréditos de Thor Love and Thunder, todo indica que Hércules viajará a la Tierra, específicamente a Nueva Asgard, para buscar venganza del Tortas por lo que le hizo a su papá Zeus. ¿Tú qué ves, putito? Pero si a su vez nos basamos en rumores de hace meses, después del primer acto Hércules pasará de ser un villano a ser un héroe para ayudar a Thor a enfrentar a su villano más letal de los cómics, Mangog, quien es la manifestación física del odio de toda una raza que fue exterminada por su papá Odín, y cuyo poder es tan inconmensurable que a Mighty Thor de Jane Foster no le quedó de otra más que sacrificar al Mjolnir enredando a Mangog en él y lanzándolo directo al sol, por lo que en caso de que Mighty Thor sí regrese del Valhalla al igual que en los cómics, podría ayudar a su amado a derrotar a Mangog, pero aguado porque Thor 5 ahora sí podría implicar la muerte del personaje, ya que no olvidemos que tras los propios hijos de Chris decirle que sí les gustó Thor Love and Thunder, pero que su personaje se les hizo muy tonto y un payaso, se arrepintió tanto de haber arruinado la esencia del personaje, que se comprometió a darnos una versión del personaje incluso más badass que la vista en Infinity War y totalmente fiel a la de los cómics, por lo que este podría ser el fin de Thor. ¡Comida! ¡Agua! Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál de todos los videojuegos que te comenté te hypea más. También suscríbete y dale like al video, que ya casi somos 160,000 mamertos en el canal. Si se preguntan por qué en esta ocasión no dije subscribation y campanation, es porque supuestamente YouTube ahora hace que estos botones brillen cuando mencionas esas palabras textualmente, pero no sé si solo funciona en inglés o si también en español. Ustedes comenten si sus botones brillaron o en el pastel. Y saludos para Juan Casillas, Patricia Estela, Eduardo Francisco, Miguel Ángel Cruz, Andrés Malevan, Silmerty, The William, que dice: Killer, tienes un gran carisma y energía. ¿Esta vez te luciste, Peter? Y Gonzalo Telo, que dice: no es panda ni es oso, es Killer, que es muy chistoso. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Y nos vemos. Sí. Y si pones en los comentarios la palabra paisa te daré corazón.